La violencia de la acusación de Donald Trump contra Volodymyr Zelensky no solo intenta estrangularlo políticamente, sino que lo hace con una violencia extrema. Volodymyr Zelensky, un comediante de éxito moderado, persuadió a Estados Unidos de gastar. Se gastaron 350.000 millones en una guerra imposible de ganar. En segundo lugar, Zelensky admite que la mitad de los fondos enviados se han perdido. Se rehúsa a convocar elecciones a pesar de su avanzada edad. Tercer dictador sin elecciones, Zelensky haría bien en actuar rápido o no tendrá país. Amo a Ucrania, pero Zelensky ha hecho un trabajo terrible, su país está roto. ¿Cómo entiendes esta carga tan violenta en varios golpes? Ha estado inmerso en la desinformación total desde el inicio e incluso antes, probablemente más allá de los compromisos financieros. De hecho, él ha retomado completamente. Los rusos son muy de derechas y saben hacerlo muy bien desde esa perspectiva. Ha retomado todos los elementos del lenguaje, todas las narrativas que el Kremlin ha estado tratando de inculcar desde hace mucho tiempo en la mente de un cierto número de personas, a veces de líderes, lo vemos con Trump, pero aquí estamos hablando del líder de la principal potencia mundial. Entonces, lo que también es interesante ver es que Trump, de todos modos, es impermeable a varias cosas, es impermeable a la noción de derecho, es impermeable a la verdad, y ahí sostiene un discurso contrario a la verdad, sin importar cómo lo denominemos. Cuando afirma tener los 350.000 millones no hay solución. Zelensky, un dictador, se dirige más a Putin. ¿Ves el número de presidentes ucranianos que fueron elegidos mientras Putin estaba en el poder? Hay bastantes. Retoma elementos de desprecio porque de todos modos decidió desde el principio que Zelensky debía perder. Está del lado de Putin en términos ideológicos, incluso más allá de estos relatos. ¿Cómo interpretar esta cercanía que ha resurgido? ¿Se trata de una proximidad de origen, de ideas o de afinidad política? ¿Cómo la entiendes? De hecho, lo que es sorprendente, una vez más, es que Rusia no obtiene una victoria militar. Ucrania ha impedido que Rusia gane esta guerra. Aún así, hay que ser claro. Y estamos a punto de dar una victoria política a un país que no ha obtenido una victoria militar. Rusia no ha logrado ninguno de sus objetivos. Derrocar al gobierno ucraniano ni obtener territorios. Aún no controlan el Donbass. Al ritmo actual les tomará 3 años lograrlo. Y luego, aún así, vamos a ceder en todo. Y luego incluso vamos a ejercer presiones y sanciones sobre Ucrania para que acepte cualquier cosa. Y eso es lo que es inaceptable. La sangre de los ucranianos que nos defendieron y debieron permitirnos aumentar nuestro poder para estar listos hoy, apoyarlos y hacer la guerra. Son los estadounidenses. Llevamos 3 años aquí, insistiendo en prepararnos para que los estadounidenses no compartan nuestras visiones geoestratégicas. Por ende, debemos ser soberanos. Nos dimos cuenta de que debimos haberlo hecho hace 3 años. Para poder realmente atraer a los europeos, ¿pueden los europeos reemplazar la ayuda militar y financiera de los estadounidenses, especialmente con los eventos recientes en la región de Kursk? Escucha cómo Putin reclama una acción en esa región que los ucranianos disputan. Escúchalo. La última información que me transmitieron hace apenas una hora es que esta noche los combatientes de la 8ª Brigada cruzaron la frontera entre Rusia y Ucrania en territorio enemigo. ¿Qué sabemos con certeza? Quizás podamos ver las fotos de Zhou Jane. Nada en absoluto, no sabemos nada en absoluto, no sabe nada en absoluto. Sin imágenes o confirmaciones no tenemos información alguna. En 3 años hemos aprendido que cuando los ucranianos afirman algo, generalmente se confirma en 48 horas. Cuando los rusos afirman algo, incluso 48 horas después, la mayoría de las veces es una mentira. ¿Estás en contacto regular con aquellos que están luchando en el lugar? ¿Has escuchado tal información en las últimas horas? La particularidad de la zona de Kursk es que los ucranianos no se retiran después de 2 o 3 días, a diferencia de otras regiones. En consecuencia, la información suele llegarme con cierto retraso. Putin insinúa que en la zona de Souja, los 500 o 600 kilómetros cuadrados controlados por los ucranianos en territorio ruso prácticamente ya no cambian. Putin sostiene que habrían atacado en territorio ucraniano, posiblemente para tomarlos. ¿Por la espalda? Por ejemplo, hacia la ciudad de Sumy. No tengo ninguna retroalimentación ni imágenes sobre eso. En cambio, en territorio ucraniano, normalmente obtenemos información en media hora. ¿Hay una negación oficial ucraniana? De hecho, hay que leer la negación oficial. Ucrania afirma que la información de Putin es falsa y que no hay un grupo militar ruso capaz de eliminar al mencionado. En resumen, al ver estas imágenes de Sugats destruidas, ¿los europeos considerarán cambiar a una estrategia de combate?
Nicolás Tenzer, es muy importante escucharte esta noche. Eres de los que siempre han dicho que no se debe negociar. Entiendo lo que mencionabas, un breve repaso de los fundamentos. No puede haber negociación con la Rusia de Putin, nunca sobre nada. La derrota total de Moscú es la única solución. Y a menudo dices que la palabra negociación es un espejismo que en realidad beneficia a Putin. Sin embargo, ahora Zelensky habla de negociación, los europeos hablan de negociación, excepto para culpar a Trump. ¿No deberíamos reconocer que también ha habido un cambio entre los ucranianos? Entonces, ¿los ucranianos simplemente hablan de ello porque se vieron obligados a hacerlo? Es decir, por Trump, también antes, te lo diré claramente, por Biden y por los europeos, debido a su debilidad, a su total insuficiencia. Culpable y culpable. Creo que hay una verdadera culpabilidad de nuestra parte colectivamente por no haber ayudado suficientemente a los ucranianos y por no haber intervenido directamente cuando era posible. En cualquier caso, al principio. Creo que es muy importante porque esta noche en todos los medios de Europa escucharemos que Trump es malo, brutal y violento. Pero usted advierte que en realidad los europeos están detrás de todo esto. esto data de la época de Obama, no solo de Biden. Los europeos y americanos están involucrados en muchas cosas desde entonces. Ya era el reinicio en 2009, mientras que en 2008 el 20% de Georgia había sido ocupada. Obama era... Sí, en 2013. Eso muestra mucha hipocresía, francamente. Y que tienes a Biden, diría, que estaba completamente influenciado bajo el control de Jake Sullivan, a quien le había dado solo la instrucción. No a la Tercera Guerra Mundial, narrativa rusa. Se dijo entre paréntesis que hay que ayudarles, pero no lo suficiente, vamos. Pero donde hay un cambio con Trump es que podemos decir que Obama y Biden pecaban por abstención, pero no estaban contra Ucrania, no estaban contra nosotros. A pesar de todo, Biden llamó a Putin por lo que realmente es un asesino que denunciaba los crímenes de guerra contra la humanidad, de genocidio y de agresión cometidos por Rusia en Ucrania, mientras que Trump, para él, los crímenes no existen. No existe víctima ni culpable, agresor o agredido. Todo es indistinto. Incluso lo hemos visto decir al final, es culpa de Ucrania, es Ucrania quien atacó. Bueno, una vez más, estamos en un cambio total de alianzas. Pero nuestra culpa como occidentales, creo que es absolutamente necesario insistir en ello. Hoy en día aún contamos con los medios. Sostengo esta postura. Es un artículo de 2016. No hay negociación con Rusia, pero mantengo esta posición. Hoy podemos, diré bien podemos y debemos armarnos de manera masiva. La economía de guerra de la que hablaba Emmanuel Macron. Vamos, son las... ¿Los ucranianos y europeos tienen los recursos y la determinación para lograrlo o son solo palabras vacías? ¿Ya ha ocurrido? Entre noviembre de 2023 y abril de 2024, Estados Unidos no brindó ayuda a Ucrania. Los ucranianos sufrieron, pero no se rindieron. Hoy, la gran ventaja es que el aumento de ritmo europeo, antes inconcluso, es ya una realidad. Los proyectiles y armas europeas llegan en mayores cantidades a Ucrania. Es decir, lo que sufrieron los ucranianos hace exactamente un año, si los estadounidenses desaparecieran hoy, sería menos duro. Hace un año, efectivamente, teníamos verdaderos temores de que el frente se derrumbara, pero hoy los europeos producen más municiones. Otros países como Qatar y Pakistán también han entrado en la danza para apoyar a Ucrania. Muchos países como Egipto, Corea del Sur y Serbia están armando a Ucrania hoy en día en mayor medida que antes. Por lo tanto, los rusos, por su parte, los norcoreanos ya no pueden proveer municiones en grandes cantidades como antes, ya que han agotado su stock. Por lo tanto, es solo la producción ruso-norcoreana contra la producción europea. El desequilibrio sería menos difícil de soportar para los ucranianos en defensa hoy si solo estuviera Europa y no Estados Unidos. Pero nunca seremos capaces de proporcionar la masa necesaria para que pueda reconquistar su territorio. ¿Estás diciendo que es imposible que los europeos proporcionen la masa necesaria? ¿Para reconquistar? La Crimea y el Donbass. Solo ya, volver al territorio de 2022. Se requieren maniobras que solo los estadounidenses poseen sin utilizar en su desierto. Esta observación es terrible. Discúlpame por insistir, pero ¿sugieres que Europa se jacta de su moralidad con gestos exagerados? Pero en realidad no se da los medios. ¿No tiene los medios? ¿No hemos hecho el esfuerzo? Hay un área en la que hemos hecho esfuerzos. Son los proyectiles de 155 milímetros. Hemos triplicado la producción de cañones, César, etc. Pero en los drones, en los tanques, ¿qué hemos hecho? Hemos entregado a los ucranianos antigüedades que estaban al final de su vida útil. Estados Unidos era el único país con la capacidad de hacer ganar a Ucrania. De sus 3.000 tanques de reserva solo proporcionaron 31. Por lo tanto, no querían que Ucrania ganara.
¿Trump se detendrá? ¿No será una catástrofe si los Estados Unidos desaparecen militarmente? Por otro lado, económicamente mantener los salarios y evitar el colapso de la economía. Eso, por otro lado, ciertamente será más complicado. Y es ahí una vez que hemos dicho que será más difícil, pero no será catastrófico. Es ahí donde reside todo el interés de un resurgimiento europeo para imaginar no solo continuar lo que Europa estaba haciendo, sino además intentar hacer más. Pero quizás para imaginar y hacer las cosas de manera diferente. Para dar un ejemplo, Ucrania para la seguridad del cielo, aunque relativa, debe depender de los sistemas de defensa aérea, las baterías de diversos orígenes, tanto europeas como americanas. Pero no nos engañemos, la participación estadounidense era importante allí. Allí probablemente no será suficiente, pero ¿qué más podemos hacer para garantizar esta seguridad? Hay soluciones. Recuerdo que Nicolás proponía algo el 25 de febrero 2022. Podemos hacer lo que podamos sin entrar en guerra, como ser la policía del cielo ucraniano. Simplemente... Es lo que estoy diciendo. Desde el 24 y el 25 podríamos intervenir sin tropas en el suelo. No existe enviar, diría, soldados a combatir en el territorio. Tengo ganas de decir que incluso será mejor que las baterías. Será mejor que las baterías que tenemos actualmente. ¿Por qué? Agitamos, podríamos, deberíamos haber, etc. No. Hoy tenemos muchas cosas que hacer. Recuerda la guerra de Kuwait. La guerra de Kuwait, la comunidad internacional luchó para liberar todo Kuwait hasta el último centímetro cuadrado. No dijo que liberaría menos del 20%. ¿Cuál es la diferencia? Eso fue Irak, esto es Rusia. A pesar de que Rusia ya no tiene los recursos económicos ni militares para continuar su ofensiva, está aferrada y ha tenido 3 años para atrincherarse. Irak y Kuwait, un país muy pequeño con el pobre ejército iraquí enfrentando a la Armada Internacional. Eso significa... Decir que tenemos miedo de Rusia. ¿Pero que no tenemos los medios militares europeos solos para expulsar a Rusia de esta zona? ¿Somos capaces nosotros? Las estimaciones indican que, para volver a las fronteras de 2022, los ucranianos bien armados deben perder 100.000 hombres. 1, no tenemos las armas para darles, y 2, no estamos preparados nosotros para perder 100.000 hombres. No tenemos las armas para darles, y 2, no estamos preparados nosotros para perder 100.000 hombres. Por lo tanto, de todos modos, la pregunta no se plantea. Hoy, la cuestión es detenerse en el cielo, es el fuego, pero garantizar que no tengamos una segunda guerra que regrese. Mientras tanto, Rusia se rearma. Míralos. Imágenes, son imágenes del día. Es el presidente Putin visitando una fábrica de armamentos. Rusia aprovechará este respiro. ¿Estamos en camino? Todos decimos Trump, pero también los ucranianos, pero también los europeos, ofreciendo en bandeja un respiro a... Putin para rearmarse, él está allí. Así es, he estado presionando desde el inicio, no solo recientemente o desde que Trump está en el gobierno. Estoy presionando para que nosotros, los europeos, nos armemos de manera masiva. Deberíamos haber comenzado a pasar al 4% del Producto Interno Bruto de nuevo. Todavía es preciso explicarlo a los europeos, franceses, británicos, alemanes, italianos, españoles y demás. Es crucial aumentar el gasto en defensa al 4% del Producto Interno Bruto. La economía de guerra no es solo una frase para sonar bien, sino un concepto real. Como el discurso de Emmanuel Macron en Eurasia Tauri en junio de 2022, eso supone recuperar también un cierto número de industrias civiles para transformarlas en industrias militares. Pero para que sea aceptable, hay que demostrar que este riesgo existe. Porque efectivamente, admitamos que Trump, diría yo, cede Ucrania a Rusia, es Ucrania, de hecho, a Rusia. Además, levanta las sanciones. Esto se insinuaba en las declaraciones de Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense en Riad. Y bien, Rusia va a hacer esto, se va a rearmar completamente, su economía va a despegar, mientras que con 3 años de presión, insisto mucho en esto, 3 años de presión continua sobre Rusia, creo que ahí Rusia realmente comenzará a no poder luchar. Escucha esta acusación de alguna manera invertida por parte de Donald Trump. Acusa a los ucranianos de iniciar la guerra o al menos de instigarla, según su declaración. Creo que tengo el poder para terminar esta guerra y creo que va muy bien. Pero hoy escuché que no fuimos invitados. Deberías haber terminado eso hace 3 años. Nunca deberías haberlo comenzado. Podrías haber hecho un trato. Yo podría haber hecho un trato para Ucrania. Eso les habría dado casi toda la tierra, casi toda la tierra. Y nadie habría muerto, ninguna ciudad demolida, ni una sola cúpula derribada. Que lo digan ahora es... Esto significa que Putin tiene la voluntad de matar políticamente a Zelensky. Estamos en el momento en que claramente quiere deshacerse de él.
Creo que Trump está totalmente de acuerdo en aplicar la ley del más fuerte, ya que le beneficiará. Por lo tanto, en eso se alinea con la posición de los chinos, los rusos, quienes consideran ellos ser pueblos dominantes, ser países que deben dominar a los demás. Y por lo tanto, lógicamente, un país europeo, la voz de la Organización de las Naciones Unidas no tiene tanto valor, por lo que significa el fin de la Organización de las Naciones Unidas y del sistema internacional. Esto marca el fin de la ya deteriorada alianza entre Europa y Estados Unidos. Ambas partes harán todo lo posible por sus propios intereses. Trump va a hacer todo lo que pueda para esquilar a sus aliados que tuvieron la mala idea de confiarles su bolsa y su defensa. Por lo tanto, hoy Estados Unidos recuperará todo lo posible para fortalecer su liderazgo en detrimento de los europeos. Quizás Taiwán, Corea del Sur, etc., servirán efectivamente en este cambio hacia Asia, pero nosotros, si no nos despertamos, estamos muertos. ¿Los europeos son más morales que los demás? Recuerden, en 2003 habían gritado contra los estadounidenses, pero Chirac y Schröder habían cubierto de honor a Vladimir Putin. Daban lecciones de moral a los estadounidenses, pero corrían a comprar el gas ruso. Hoy los europeos tendrán un sobresalto. ¿Cuál? Entonces, ¿aún lo han tenido? Darius, ¿no mencionas que al final los europeos, franceses y alemanes tenían razón al aconsejar a los estadounidenses? Porque los estadounidenses, con todos sus buenos ideales, ¿no? Y seguidos por todos los países del este, por Ucrania, por Polonia, por Rumania, por Georgia, que se precipitaron como caniches detrás, América creó una catástrofe que aún no se ha resuelto, terrible en Mesopotamia, con más de 300.000 muertos y un caos que aún no se ha resuelto hoy. Por lo tanto, hay que recordar que Dominique de Villepin, creo que has pasado su discurso, pronto lo volverás a pasar. Dominique de Villepin honró a Europa al oponerse y los estadounidenses nos amenazaron con todos los males de la tierra. Nos mantuvimos oponiéndonos a la loca aventura anglosajona estadounidense que era seguida por todos. Esta misma Francia decorada, obviamente. Entonces, había muy buenas relaciones con Chirac, había dado efectivamente la corbata de la Legión de Honor a Putin, pero antes el primero que lo hizo, ¿quién fue? Y fue Blair quien había ido a ver con Sherry embarazada. Blair es el primero. Recuerden que Gran Bretaña va a la cabeza. Es al primero que vemos que, bajo una apariencia de valores, estas personas realmente defienden sus propios intereses. Actualmente, los europeos se muestran indulgentes con China, hablan muy poco sobre la situación de los uigures. Existe un silencio notable. Observamos cuán variable es su moral, al igual que la de los estadounidenses, pero no solo los europeos critican a Arabia Saudita por las caricaturas, porque ellos no hacen lo mismo con China cuando realmente cometen actos condenables. De la deportación, de la destrucción de la cultura uigur, ¿por qué siempre son solo los europeos? Si a los musulmanes y países árabes no les importan los uigures, ¿por qué solo los europeos deberían defenderlos? En algún momento debemos unirnos para defender causas justas como el Tíbet, los uigures y Ucrania, o no hacerlo en absoluto. En ese momento, no vamos a ser los únicos tontos en tomar decisiones que son contraproducentes para nosotros económicamente. A veces hay un principio de realidad sobre China. Si los primeros interesados no aplican sanciones a China, nosotros no lo vamos a hacer. Europa y Ucrania no son lo mismo, lo hemos dicho durante mucho tiempo. Conocemos el plan de Rusia. Cuando Rusia tiene una pausa de 3 años, ataca a los países bálticos. Esa es una realidad operacional. Por lo tanto, Rusia, no debemos soltar una palabra sobre la guerra en Rusia. Estamos yendo a la guerra, mira. Los estadounidenses se están rearmando fuertemente, como lo demuestran las pruebas de lo que llaman el Minuteman, mientras Europa solo habla. ¿No es esta bomba extremadamente importante? Y vemos cuánto confían siempre en la fuerza extrema, como los rusos, como los chinos. Pero la realidad de las relaciones internacionales no es eso. Desafortunadamente, desde 1945, y especialmente desde ese año, no ha reinado en absoluto la ley. Los estados son monstruos fríos que defienden sus intereses. Y Trump, no sé por qué la gente está tan sorprendida, está implementando una política que, por cierto, anunció, fue elegido para eso, que defiende los intereses de América tal como él los concibe. De hecho, es muy práctico. Dijo que los ucranianos deberían reembolsarme los 350.000 millones de dólares que les di. Me pregunto si no está exagerando un poco las cifras, pero sé... Eso es otra cosa. La economía estadounidense se benefició del 90% de las inversiones. La compra local para abastecer a los ucranianos era un estímulo keynesiano, lo cual es muy bueno para la economía de los Estados Unidos. Una parte de las compras se realizan utilizando activos rusos, lo que les permite obtener beneficios sin un gran costo monetario. ¿Eres un soberanista francés?
A menudo has dicho, hoy en día se ha consumado la ruptura. ¿Consideras a los estadounidenses? Aún así, hay que decirlo. Elon Musk se burló de Europa diciendo, chicos, si no estuviéramos aquí estarían hablando alemán o ruso aludiendo al pasado. ¿Se ha consumado la ruptura para...? La ruptura con los estadounidenses ya se consumó antes de esta guerra. Ahí se oficializó. Los estadounidenses no son aliados, nos traicionan, roban mercados y espían. Los estadounidenses no son nuestros aliados, pero tampoco son nuestros mayores enemigos. Desde hace mucho tiempo debimos haber sido soberanos en todos los ámbitos, sin excepción. Hoy es urgente lograrlo. No debemos depender del equipo estadounidense para defendernos, ni de su presencia para enfrentarnos a Rusia. El problema es que ya no hablamos de algo que ocurrirá en 5 u 8 años. Los ucranianos nos dieron 3 años para armarnos, pero no los aprovechamos. Ahora creo que tenemos menos de 2 años. Pero si nadie actúa rápidamente para aumentar el ritmo, Nicholas Tenzer mencionó el 4% del Producto Interno Bruto. No debemos esperar 5 años para alcanzarlo, debemos comenzar ahora mismo. El general de Gaulle sabía que los estadounidenses nos abandonaron en 1940 cuando declaramos la guerra al régimen nazi, y cuando Paul Reynaud les pidió su ayuda, nos dijeron que nos las arregláramos. El general de Gaulle entendió que Francia nunca podría confiar en el amigo estadounidense, porque es cierto que es nuestro amigo. Nosotros somos amigos de los estadounidenses. ¿Por qué? Porque compartimos una historia común, como con Lafayette. Y quienes vinieron en 17 para ayudarnos contra el militarismo alemán, ¿y nosotros? Nos dejaron caer en 1944. Aunque dudaron un poco al principio, finalmente llegaron en ese año. Primero fue como ocupante, llamado Amgot. Luego, al ver a de Gaulle en Bayeux, cambiaron de opinión. Afortunadamente, los estadounidenses tienen la cualidad de cambiar de opinión rápidamente. Pero de Gaulle entendió bien que los estadounidenses defendían los intereses de los estadounidenses. De Gaulle argumentó que para defender su seguridad, Francia necesitaba su propia fuerza de ataque nuclear, gracias a él por haber dado a Francia la bomba atómica.